Muchachos, bienvenidos. La última vez nos habíamos quedado después de la clase de hueso alveolar en que nos tocaba continuar comentando acerca de la última parte del periodonto sano que no hemos tocado, que es el cemento radicular. Así que nada, sin más que agregar, vamos a continuar. En el gran contexto de las cosas, a este punto hemos comentado cómo la encía, que es la parte de la mucosa masticatoria que recubre y protege los cuellos de los dientes y los procesos alveolares, es básicamente un tejido que está diseñado específicamente para proteger a las estructuras que están adentro, como por ejemplo son los procesos alveolares, que habíamos comentado que se van desarrollando a medida que la raíz del diente se va formando. Ahora, este proceso alveolar o hueso alveolar cumple varias funciones, dentro de las cuales la más importante es básicamente darle sitio a la raíz. Pero más allá de eso, también dentro del hueso alveolar se encuentran los depósitos de calcio, se encuentra la médula ósea, se encuentran los vasos sanguíneos, se encuentran los nervios, que básicamente interconectan y protegen a todas las estructuras del periodonto, tanto a la encía como el ligamento periodontal y al propio cemento alveolar, del cual vamos a estar comentando más adelante. También en una clase anterior se les había comentado cómo el ligamento periodontal es un tejido conectivo que tiene muchísimas fibras que se organizan en grupos distintos que cumplen funciones específicas. Esas fibras, dependiendo de su organización, tienen o cumplen la función de amortiguar y de distribuir las fuerzas oclusales. Pero también el ligamento periodontal, como cualquier otro tejido conectivo, tiene funciones nutritivas, tiene funciones sensitivas, tiene funciones de reparación. Entonces, este ligamento cumple una función de soporte bastante amplia. Ahora, sin embargo, no habíamos comentado hasta este punto cómo existe una capa que recubre la parte externa de la raíz del diente. Si nosotros hacemos zoom en esta parte y tomamos un corte tintado con hematoxilina de eosina, vamos a ver que existe una capa que se encuentra entre la dentina y el ligamento periodontal. Ese es el cemento que nosotros vamos a estar comentando hoy. Ahora, dependiendo de la parte de la raíz del diente que nosotros estemos evaluando, el cemento es distinto. Sin embargo, como ven en esta diapositiva, pueden ver cómo el cemento se conforma de una capa o de varias capas en realidad que está también o dentro de las cuales están contenidos, que son estas rayitas que ustedes ven acá, ¿sí? Esas rayitas son varias fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno que más adelante vamos a entender específicamente, en combinación con la matriz extracelular del cemento, forman lo que nosotros vamos a entender como cemento radicular. Ahora bien, ¿qué es el cemento radicular? El cemento radicular es el tejido mesenquimático avascular y calcificado que forma la cobertura externa de la raíz de los dientes. Esto según Carranza. Ahora bien, Yamamoto y colaboradores, que es un grupo de investigadores que han estado estudiando el cemento desde los años 90 hacia acá, hablan de que el cemento existe fundamentalmente en dientes que encajan en alvéolos de hueso alveolar y que funciona como un elemento de soporte del diente junto al ligamento periodontal y el hueso alveolar, lo que veníamos comentando antes. Básicamente el cemento complementa las funciones de soporte que tienen el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Ahora, ellos también indican que el cemento se describe a menudo como un tejido similar al hueso. El cemento, sin embargo, es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos como si los tiene el hueso. Y no sufre de una remodelación dinámica como sufre el hueso. Si recuerdan, en la clase de hueso estábamos hablando cómo existe un proceso de remodelado óseo que está modulado por los osteocitos, en donde hay una activación, perdón, de osteoblastos para que produzcan hueso y de osteoclastos para que los destruyan. Y eso resulta en básicamente la remodelación y regeneración constante de hueso de manera de mantenerlo sano y que no sufra por las fuerzas oclusales, por ejemplo, a los que diariamente se ve con los que diariamente tiene que lidiar, ¿ya? De esta manera, el cemento es marcadamente diferente al hueso, porque el cemento no se remodela y no tiene vasos sanguíneos. Sin embargo, lo que sí tiene, y tal cual como el hueso, es un componente orgánico y un componente inorgánico. El cemento, a diferencia del hueso,
es 45 a 50% inorgánico. Aquí vamos a conseguir básicamente la misma composición: cristales de hidroxiapatita, carbonato de calcio y otras sales minerales, como el sodio, el potasio, el hierro, magnesio, sulfuro y zinc. Ahora, más allá de eso, el cemento tiene un 22% de contenido orgánico, dentro de los cuales mayormente se trata de fibras de colágeno tipo 1. También hay un 5% de colágeno tipo 3. Esas fibras de colágeno se describen como fibras que protegen a las fibras de colágeno tipo 1. También hay glicoproteínas como la osteopontina, osteonectina y cialoproteína ósea, que también se consiguen en el hueso y que marcan una especie de similitud, porque estas proteínas cumplen la función de fijar a las células, en este caso a las células que forman el cemento, para que cumplan su función. Las fijan en el tejido, en el sitio en donde necesita que se forme el cemento, y básicamente como que le dan play a estas células para que se activen y empiecen a formar cemento. Pero también existe la proteína de fijación de cemento, que es específica de este tejido y que cumple esa función específicamente para el tipo de célula específica que produce cemento. También tenemos proteoglicanos como el condritin sulfato, heparan sulfato y dermatan sulfato, y factores de crecimiento que son importantes para una función que vamos a entender más adelante. El cemento también tiene un 32% de agua y células como cementoblastos y cementocitos. Los cementoblastos, tal cual como los osteoblastos y los fibroblastos, son células que producen el cemento. En el caso de los fibroblastos producen fibra, en el caso de los osteoblastos producen hueso, pero en este caso los cementoblastos producen cemento, ¿ya? Cuando los cementoblastos han producido suficiente cementoide, quedan básicamente atrapados en ese cemento y se convierten en cementocitos, que es básicamente lo mismo que le pasa a los osteocitos. Aquí también existen los cementoclastos u odontoclastos que se consiguen odontoclastos, también, cuya función es destruir dentina, y los cementoclastos cuya función es destruir cemento. Y también hay restos epiteliales de Malassez que vamos a estar comentando más adelante. Bien, cuando nosotros analizamos el cemento, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los investigadores que tienen estudiando esto desde hace muchísimos años, se dieron cuenta de que el cemento se podía dividir en dos grandes grupos: el cemento acelular y el cemento celular. Esto porque clasificar el cemento se basa en la presencia de fibras y cementocitos. ¿Qué sucede? Básicamente tenemos que estas dos cosas, o sea, las fibras de colágeno y los cementocitos, se consiguen en diferentes cantidades dependiendo de la zona de la raíz que tú estés analizando. Entonces, como eso es así, hay una parte del cemento que casi no tiene células y hay otra parte del cemento que tiene muchas células. Así que eso llevó a los investigadores a dividirlo, bueno, cemento acelular, es decir, que no tiene células, y cemento celular, que sí tiene. Sin embargo, y con el pasar del tiempo, los investigadores se dieron cuenta de que esa clasificación era como muy amplia. Así que, tomando en consideración las distintas composiciones del cemento en las distintas partes de la raíz del diente, la dividieron en una nueva clasificación que fue presentada por Schroeder en 1986, dentro de los cuales el primero que presentó es el cemento celular afibrilar. El cemento celular afibrilar, que se consigue básicamente en esta zona que están viendo acá, que es básicamente corona, como su nombre lo indica, no tiene ni células ni fibras. Es decir, esto es un producto de células que realmente no se ha definido, porque puede ser producto de cementoblastos que se encuentran muy cerca del tercio coronal de la raíz del diente, como puede ser también producto de células epiteliales. Los investigadores no se ponen de acuerdo en cuanto a de dónde viene este cemento acelular afibrilar, y tampoco se ponen de acuerdo en para qué sirve. De hecho, el consenso hasta ahora es que este cemento no cumple una función específica de soporte, tanto como puede cumplir el resto de los cementos que vamos a estar comentando más adelante. Así que esta iteración de cemento no es tan importante para el diente, o se cree que no es tan importante para el diente, además de que no se consigue en todos los dientes.
El que sí se consigue es el cemento acelular de fibras extrínsecas, que como ven, básicamente se consigue en el tercio coronal de los dientes en seres humanos. Este cemento, como su nombre lo indica, es acelular y está compuesto más que todo por fibras extrínsecas. ¿Cuáles son esas fibras extrínsecas y por qué decimos que son extrínsecas? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el ligamento periodontal tiene unas fibras principales y que las partes terminales de esas fibras principales son las fibras de Sharpey? Las fibras de Sharpey son básicamente la parte final de una fibra principal que se calcifica y se inserta en donde está el cemento. Esas fibras de Sharpey son las fibras extrínsecas y forman básicamente el 90% de lo que es esta parte del cemento, el cemento celular de fibras extrínsecas. Cuando nosotros lo estudiamos a microscopio, y más adelante se los voy a mostrar, este cemento es básicamente puras fibras de Sharpey completamente calcificadas, embebidas dentro de una matriz extracelular que también está calcificada. Este es el primer cemento que se forma a medida que se va desarrollando la raíz del diente y es el que cumple una función mayormente de soporte. Este cemento, cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista funcional, es el cemento más importante porque al estar compuesto de básicamente pura sustancia calcificada, es el que más cumple la función de proteger, de darle soporte ante fuerzas oclusales, ante fuerzas traumáticas al diente. En comparación, por ejemplo, con el cemento celular mixto estratificado, que aquí yo se los pongo esquematizado en lo que sería el tercio medio, alargándose hasta el tercio apical de la raíz. Sin embargo, esta distribución es confusa porque dependiendo del diente que estemos estudiando, va el cemento celular de fibras extrínsecas, es decir, esto se va a extender más hacia abajo. Por ejemplo, en dientes anteriores, el cemento acelular de fibras extrínsecas cubre prácticamente el 80% de la raíz. En dientes multirradiculares, el cemento celular de fibras extrínsecas cubre tercio radicular y el cemento mixto estratificado cubre un poquito más de la raíz. Entonces, esto es dinámico y depende del diente que estemos analizando. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este cemento y el cemento de fibras extrínsecas? Que esta es la combinación de dos cementos. Aquí hay cemento celular combinado con cemento acelular, básicamente. Lo que eso significa es que tienes componentes de los dos. Y que aquí sí se van a conseguir cementocitos, que son las células principales del cemento. Entonces, desde el punto de vista de la composición, aquí en la matriz extracelular de los cementocitos se van a conseguir tanto fibras de Sharpey como fibras intrínsecas, es decir, fibras producidas por los cementocitos y no por los fibroblastos, como son las células que provienen de afuera, las fibras extrínsecas, y además de las glucoproteínas y todo lo que habíamos hablado anteriormente de lo que compone el cemento. Entonces, aquí vamos a ver la combinación de cemento acelular con cemento celular. Y dependiendo del tipo de diente lo vamos a conseguir en distintas zonas o abarcando distintas zonas del diente. Y el último cemento es el cemento celular de fibras intrínsecas, que se encuentra básicamente en el ápice de las raíces. Este cemento es completamente celular. Aquí no hay fibras de Sharpey y es más contenido orgánico que inorgánico. Esta parte del cemento no se logra calcificar tanto porque se encuentra en constante regeneración, se encuentra en constante formación de matriz extracelular para lidiar con el choque de las fuerzas de oclusión. Entonces, histológicamente, este cemento, aquí no se van a conseguir fibras de Sharpey, sino que se van a conseguir varios cementoblastos produciendo matriz extracelular y produciendo muchas fibras intrínsecas. ¿Ya? Ahora, como les digo, esta distribución esquemática por colores que yo les pongo acá depende del diente, no es una cuestión que todos los dientes tienen cemento acelular de fibras extrínsecas nada más en el tercio cervical. Sin embargo, la función y la composición sí es tal cual como se las estoy comentando.
Aquí pueden ver en dientes exfoliados cómo el cemento acelular es mucho más delgado que el cemento celular mixto estratificado y mucho más delgado incluso que el cemento celular de fibras intrínsecas. Esta diferencia en grosor se debe a que a medida que vamos avanzando en edad, el cuerpo tiene que lidiar con más fuerzas oclusales. Y al tener que lidiar con más fuerzas oclusales, lo que se entiende hasta ahora es que esas fuerzas oclusales básicamente inducen la formación de más cemento. Y esa formación de más cemento cumple la función de ayudar a estas raíces a soportar ese conflicto oclusal. Así que a medida que nosotros nos vamos volviendo más ancianos, nuestros dientes van produciendo más cemento y esa capa se va volviendo más gruesa. ¿Ya? Ahora bien, ese cemento está sintetizado entonces principalmente por cementoblastos. ¿Ok? Los cementoblastos son células que vienen del mesénquima, que tanto como los fibroblastos y tanto como los osteoblastos, por ejemplo, tienen la función de sintetizar proteínas. Esas proteínas, en este caso, la más importante que llegan a producir estas células es el colágeno, ¿ya? Me perdí ahí un poquito. El colágeno. El colágeno que en este caso, el que más se produce es colágeno tipo 1. Como ven acá, en la primera fotografía de izquierda a derecha, tienen un cementoblasto, ¿ok? Que está muy cerca de la predentina. En este caso, esta fotografía de microscopía electrónica lo que nos está mostrando es un diente en desarrollo, en donde se ve un cementoblasto produciendo fibras de colágeno que acá están identificadas como FF, ¿ok? Estas fibras de colágeno son las fibras intrínsecas, ¿ok? Las que producen los cementoblastos. Estas fibras intrínsecas, ¿ok? Eventualmente, a medida que se va desarrollando más la raíz, se van organizando mejor, ¿ok? En un ángulo perpendicular al eje mayor de la raíz y se van insertando directamente contactando con la dentina. ¿Ok? En esta última foto ven cómo ya los cementoblastos han producido haces de fibras ya lo suficientemente gruesos como para unirse, ¿ok? Directamente y muy fuertemente con la dentina. Vale, ahora, ¿cómo hacen estos cementoblastos para producir esas fibras y por qué la combinación con las fibras extrínsecas es importante? Esto que ustedes ven acá, que tiene la forma como una estrella de mar, es un cementoblasto. Y esto que ustedes ven acá son lo que se conoce como proyecciones en forma de ala. Los cementoblastos lo que hacen es extender estas proyecciones para abrazar a las fibras principales, que son estos haces que ustedes ven acá verticalmente. Esta fibra principal entonces queda atrapada en las alas del cementoblasto, que lo que hace es extender a raíz de esas alas, extender unas proyecciones en forma de dedos, ¿ok? Que producen fibras intrínsecas que lo que hacen es rodear a la fibra principal en forma de anillo. Entonces, cuando ya el cementoblasto ha producido todas estas fibras intrínsecas, lo que resulta es algo que se ve más o menos así. Una fibra extrínseca que queda enrollado completamente o sí, abrazado completamente por fibras intrínsecas. Y de esta manera, entonces, lo que se obtiene es una conexión directa entre las fibras de afuera con las fibras de adentro, lo que permite esa unión súper fuerte entre las fibras que vienen del ligamento periodontal con las que se van a insertar en el cemento y lo que lleva eventualmente a que cuando se calcifique la matriz extracelular del cemento, eso quede básicamente incrustado ahí permanentemente. Ahora, eso sucede a medida que la raíz del diente se va formando. Si ustedes se acuerdan en la clase pasada cuando hablábamos del desarrollo de las raíces de nuestro paciente, esto lo que va a pasar es que esta raíz va a empezar a exfoliar y a medida que exfolia la corona, perdón, se va formando la raíz. Entonces, a medida que se va formando esa raíz, se van formando los elementos del periodonto, se va formando el ligamento periodontal, se va formando el hueso alveolar y al mismo tiempo también se van formando esas fibras de lo que eventualmente se va a convertir en el cemento, ¿ok? Entonces, cuando ya
esto está producido, se ve algo relativamente así como esto. En este primer corte pueden ver el ligamento periodontal, ¿ok? Con sus fibras distribuidas en los distintos grupos, ¿ok? El hueso completamente calcificado y el cemento. Ahora, esa interacción entre estos se ve de esta manera. Fíjense las fibras de Sharpei, que aquí están identificadas como SF, ¿ok? Las fibras de Sharpei que vienen del ligamento periodontal alrededor de cementoblastos, ¿ok? Incrustadas directamente sobre el cemento. Ahora, si nosotros hacemos zoom acá, fíjense cómo se ven las fibras de colágeno, ¿ok? Transformándose en fibras de Sharpei al estar insertadas directamente en el cemento. Esto que ustedes ven acá, esos son fibras de colágeno, ¿ya? Ahora, cuando ya se ha formado el cementoide y se ha calcificado ese cementoide para formar cemento, a los cementoblastos les sucede lo mismo que le pasa a los osteoblastos, que básicamente quedan atrapados en lagunas de cemento que ellos mismos produjeron. Entonces, pasan de ser cementoblastos para convertirse en cementocitos. Esos cementocitos, tal cual como los osteoblastos, tienen canalículos, ¿ok? O conductos calcóforos que básicamente cumplen la función de comunicar el ligamento periodontal con el cementocito, de manera de mantener el sustento de esta célula que está aquí adentro, ¿ok? Y de mantener este tejido vivo, ¿vale? Entonces, en este corte ustedes pueden ver cómo se encuentra la célula con su núcleo y los canalículos que ayudan a que esto se mantenga vivo. Entonces, en este corte pueden ver cómo se ven los cementocitos con sus canalículos o sus conductos calcóforos en lo que sería cemento celular. Esto acá es un corte de solo cemento celular. Si no se vieran cementocitos, sino que lo que se vieran fueran puras fibras de Sharpei, estaríamos viendo un corte de cemento acelular. Esto que estamos viendo acá son los microtúbulos de la dentina, que si nosotros queremos verlo un poquito más detallado, se ven de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto es cemento, ¿ok? Cemento en una distribución que lo hace bastante diferente al ligamento periodontal, pero muy similar en cierto modo con el hueso compacto. Fíjense que hay como unas líneas de separación entre capas, ¿ok? Eso es básicamente cómo se forma el cemento. El cemento se forma por capas, ¿ok? Entonces tengo un tiempo en el cual estoy formando cemento y luego me detengo, ¿ok? Que es esta línea blanca que ustedes están viendo acá. Eso es un momento de pausa. Aquí no se estaba formando cemento. Luego se volvió a formar cemento y luego volvió a haber una pausa, se volvió a formar, hubo pausa, se volvió a formar, hubo pausa y así sucesivamente hasta formar capas que pueden ser de distinto grosor, ¿ok? Entonces, el grosor varía según la zona, ¿ok? Entonces, el cemento acelular es menos grueso que el cemento celular, a grosso modo. El cemento acelular de fibras extrínsecas puede tener un grosor de entre 50 a 60 micras, pero a medida que nos vamos moviendo más hacia apical y nos vamos moviendo más hacia el cemento mixto estratificado celular, vemos que ya estamos hablando de 100 a 200 micras de cemento, ¿ok? Y esto depende de la edad del paciente. Lo que veníamos comentando antes, mientras el paciente es más anciano, más cemento se va a encontrar hacia la zona apical de sus raíces, ¿ok? Y esto también tiene que ver con muchos factores, ¿ok? Más adelante, cuando estemos hablando de las patologías que pueden relacionarse con el cemento, vamos a ver cómo lo primero que se afecta es el grosor del cemento, ¿ok? Y muchas enfermedades sistémicas tienen que ver con el grosor del cemento, ¿ya? Ahora, en esta fotografía clínica, más allá de la caries enorme que estamos viendo un elemento diagnóstico bastante importante y un elemento anatómico bastante importante para nosotros, que es la unión cemento-esmalte, ¿ok? La unión cemento-esmalte es, como su nombre lo indica, el punto en donde el cemento contacta con el esmalte de la corona del diente,
¿Okay? Ahora, esta unión es bastante importante para nosotros desde el punto de vista diagnóstico y no siempre se ve de la misma manera. ¿Okay? No siempre, no en todos los pacientes lo vas a encontrar igual. Por ejemplo, en algunos pacientes, de hecho, de 5 a 10% de los pacientes, va a haber una separación entre el punto en donde está el cemento, que aquí está dibujado con esta rayita marrón, y la corona del diente. Entonces es como que queda, no contactan entre sí, sino que quedan separados, ¿ya? En otros pacientes, en el 30% de los pacientes, va a haber un contacto equitativo, es decir, ni el cemento se monta sobre el esmalte ni el esmalte se monta sobre el cemento, sino que se contactan perfectamente. Pero la mayoría de los dientes tienen el cemento montándose un poquito por encima del esmalte. 60% de los dientes tienen este tipo de interacción. Y esto es importante porque en casos así como estos, por ejemplo, tenemos pacientes que son muy propensos a hipersensibilidad dentinaria. Recuerden que el cemento protege la dentina tiene microtúbulos y si tú tienes una capa de dentina que está expuesta, esa capa de dentina expuesta va a producir mayor sensibilidad a estímulos como el frío, como el calor, como el dulce y como el ácido. Esto es un concepto que ustedes van a entender más adelante cuando le hablemos de la patología periodontal, pero para que más o menos ya vayan llevándose la idea. Ahora bien, la unión cemento-esmalte, como les decía, es un elemento diagnóstico bastante importante, porque como podemos ver en esta radiografía, la unión cemento-esmalte nos permite determinar si la cresta ósea se encuentra, en el punto anatómico en donde normalmente debería encontrarse, lo que es un criterio diagnóstico bastante importante para el desarrollo de la periodontitis, por ejemplo. Entonces, saber en dónde está la unión cemento-esmalte en una radiografía es un criterio bastante importante para nosotros poder diagnosticar correctamente la enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué hace el cemento radicular? Básicamente lo que veníamos comentando del cemento radicular es que es un elemento de soporte, ¿ok? Es similar al hueso alveolar en el sentido de que está muy comprometido con la amortiguación o con la distribución de las fuerzas oclusales. Básicamente el cemento cambia la morfología del ápice de las raíces a medida de que el diente va soportando más fuerzas oclusales. Por eso es que a medida que va pasando el tiempo, se va produciendo más cemento en las zonas de las raíces y es lo que explica que los ancianos tengan más cemento. ¿Okay? Al mismo tiempo, el cemento cumple la función de soportar movimientos en direcciones oblicuas, así que es básicamente un complemento tanto de las funciones del ligamento periodontal como las funciones del hueso alveolar, sin mencionar obviamente la función de inserción del diente. Recuerden que las fibras principales del ligamento periodontal cumplen la función de insertar, de conectar diente con hueso. Entonces, las fibras de Sharpey, que son la parte terminal de las fibras del ligamento periodontal, al estar directamente conectadas con el cemento, le dan al cemento como tal una parte importante en la inserción del diente en el alvéolo dentario. Así que también cumplen esa función. Ahora, cuando esas funciones se ven comprometidas o se ven afectadas por factores internos o externos, pueden haber cambios morfológicos, patológicos en el cemento, como por ejemplo puede ser la hipercementosis. La hipercementosis es básicamente una producción exagerada de cemento que hasta ahora no estamos claros de por qué se produce. ¿Qué sucede? Hay casos, ¿ok? O antes se entendía que habían casos en donde por fuerzas oclusales exageradas, el cuerpo reaccionaba produciendo demasiado cemento. Y eso demasiado cemento es lo que ustedes ven en esta radiografía como este engrosamiento del ápice de la raíz. Ahora, ¿cómo lo reconocemos nosotros? Porque a pesar de que se engrosa el ápice de la raíz, se mantiene esta zona radiolúcida
¿ok? Que representa el espacio del ligamento periodontal, porque es que se está produciendo más cemento, ¿ok? No es que se está agrandando el ápice anatómico de la raíz, es que se está produciendo más cemento. Y si el cemento depende de la interconexión con el ligamento periodontal, al producirse más cemento, el ligamento periodontal no debería perderse. Por eso es que se ve en las radiografías. Ahora, esto a pesar de ser una patología, no duele, el paciente no lo siente, sin embargo se vuelve un problema para nosotros cuando tenemos que hacer una exodoncia. Ese es el único momento en donde la hipercementosis es un fastidio. Sin embargo, el paciente no se va a dar cuenta. Ahora, hay muchísimas otras patologías que podrían confundirse con una hipercementosis, ¿ok? Y hay patologías sistémicas como la enfermedad de Payet que llevan a la formación de hipercementosis en la mayoría de las raíces de los dientes. Ahora, y en algunos pacientes en todos los dientes de toda la boca. ¿Okay? Ahora, así como la hipercementosis significa la formación de demasiado cemento, de más cemento y en el engrosamiento de la raíz del diente, la anquilosis es básicamente la antítesis de eso. En este caso, se pierde el cemento, ¿ok? Lo que logra que fundamentalmente se fusione la raíz con el hueso alveolar. Esto resulta eventualmente en que la raíz se reabsorbe y el diente queda fusionado con hueso al punto de que no hay raíz. Es puro hueso lo que se consigue en ese punto. Hay muchísimas consecuencias desde el punto de vista terapéutico para nosotros los odontólogos relacionadas con la anquilosis. Obviamente esto es un problema terapéutico desde el punto de vista de una exodoncia, desde el punto de vista de todos los puntos de vista y representa uno de los retos más grandes. La causa de la anquilosis también es difícil de establecer porque se relaciona con muchas cosas. Se relaciona con trauma cruzal, se relaciona con necrosis de la pulpa, se relaciona con muchísimas cosas. Y es muy común en niños que llevan traumatismo o en niños que están exfoliando los dientes deciduos, que básicamente se fusionan las raíces, en vez de reabsorberse completamente, se fusionan y el diente no puede exfoliarse completamente. Entonces, esto es otro problema relacionado con el grosor o la presencia o ausencia de cemento. Ahora, esto nos lleva a pensar que el cemento tiene o sí tiene la capacidad de remodelarse o de regenerarse dependiendo de lo que esté sucediendo en su entorno. Es decir, si hay muchas fuerzas, la teoría es que eso lleva a que se forme más cemento. Y en algunos casos hay reabsorción de cemento. Y a pesar de que sí, porque recuerden que les mencioné la presencia de cementoclastos que destruyen hueso, esto no es un proceso normal. Estos son procesos patológicos. Así que reitero lo que les dije al principio, el cemento no se remodela. Lo que pueden haber es patologías en donde se forme más cemento o se destruya cemento, ¿ok? Pero no hay un remodelado de cemento, ¿ya? Porque, y a pesar de que sabemos mucho de la manera como funciona el cemento, no, realmente nosotros no entendemos completamente hasta ahora cómo funciona el cemento humano. Entendemos cómo funciona el cemento en ratones, entendemos cómo funciona el cemento en otros modelos como bovinos, porcinos, en perros, pero por razones éticas no podemos estudiar de la misma manera el cemento humano. Así que, pues, esto nos deja muchísimas dudas que vamos a seguir estudiando, pero que hasta ahora nos dejan con lo que les vengo explicando en el transcurso de la clase. Entonces, el cemento es un tejido avascular que rodea la raíz de los dientes. ¿Ok? Este cemento es producido por los cementoblastos, que son células mesenquimales. Este cemento se puede dividir en cemento acelular y cemento celular,
y se puede subdividir en cemento acelular de fibras extrínsecas, cemento celular mixto estratificado y cemento celular de fibras intrínsecas, sin mencionar el cemento que se encuentra en la raíz, en el tercio cervical de algunas coronas de algunas personas, ese cemento extraño que se conoce como cemento acelular afibrilar. Esta clasificación depende de la presencia o ausencia de fibras y cementocitos. Los cementocitos son las células principales del cemento. Las fibras pueden ser fibras intrínsecas, que son producidas por los cementoblastos exclusivamente, y las fibras extrínsecas, que en este caso son las fibras de Sharpey, que son las producidas por los fibroblastos y que son las terminaciones de las fibras principales del ligamento periodontal. El cemento básicamente complementa las funciones de soporte y de protección del ligamento periodontal y del hueso alveolar y varía en grosor dependiendo de la zona, del tipo de cemento del que estamos hablando y de la edad. El cemento acelular de fibras extrínsecas es relativamente delgado y puede llegar hasta unas 60 micras, 60 a 100 micras, y a medida que nos vamos moviendo en sentido apical, el cemento mixto estratificado celular es más grueso, pudiendo llegar a 200 micras e incluso más. Y el cemento celular de fibras intrínsecas, que es más matriz extracelular no calcificada, con algunas fibras intrínsecas muy jóvenes y más que todo cementocitos y cementoblastos produciendo estos materiales, es la parte más gruesa. Aquí podemos encontrar incluso hasta 1000 micras de espesor. Pero esto depende de la edad también. Mientras más anciano es el paciente, más grueso va a ser su cemento. ¿Ok? Entonces, bueno muchachos, muchísimas gracias por su atención y de aquí en adelante entonces continúan con la clase de diagnóstico.